Vamos a dar ahora sí inicio al cuarto panel temático, con foco en este caso desarrollo empresarial. Para nosotros la verdad que es un gusto tenerlos. Contamos en este panel con John Miles, representante de la Universidad CLAE, Catherine Kraus, representante de la Universidad Católica. Que bueno, un poco la idea de este panel es compartir algunos trabajos recientes, pero también algunas de las líneas de investigación que ellos vienen desarrollando, que también me parece sumamente relevante, vinculados a lo que es la temática de desarrollo empresarial con foco en MIPYMES. De un poco de arrancar, un poco lo que les propusimos al panel, un poco para trabajar hoy, es pensar desde este enfoque, digamos, de desarrollo de capacidades empresariales, estas acciones más que nada entendidas en esas capacidades que se construyen, que se van desarrollando, y que en definitiva, un poco asimismo, aumentar esas capacidades de gestión en las empresas tiene una incidencia en la productividad, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco que les propusimos, que le queríamos dar a este panel. Un poco también reflexionar sobre aquellos factores que son internos a las empresas. Hoy en la mañana, en los paneles de la mañana, se hablaron de aquellos factores externos, y hoy, en este caso, en este panel, nos parecía interesante trabajar más sobre esas cosas que están bajo el control de las empresas, aquellas cuestiones que bueno, en definitiva, tienen una incidencia o permiten aumentar la productividad y la competitividad de las MIPYMES, y que en definitiva terminan incidiendo en la función de producción de las empresas. Entendemos que también un poco se traía en el panel ahora de emprendimientos, esto de desarrollar las capacidades en las empresas les permite constituir una ventaja competitiva, les permite generar propuestas innovadoras, propuestas de valor diferencial, y un poco por ahí entendemos que hay una oportunidad de trabajarlo. Por eso también esas cuestiones más del abordaje más interno, más de las cuestiones, las prácticas que pueden ir implementando, y un poco a partir de los trabajos que van a presentar los panelistas, lo vamos a ir compartiendo, y después, bueno, obviamente reflexionando al final sobre preguntas y otras acciones que también les parezca interesante compartir. Sabemos que esto es un proceso desafiante, un poco también lo traemos en esto que es la demografía de las MIPYMES. Es un proceso cambiante el pensar la propuesta de valor, esto de repensar su propuesta o modelo de negocio. Obviamente, pandemia mediante, el tema de la digitalización es un elemento en sí mismo, ¿no?, que también se abordó en uno de los temas que vamos a traer hoy, que es la incidencia de la digitalización en los modelos de negocio de las MIPYMES, y que en definitiva eso les permite tanto a las empresas y a las organizaciones repensar un poco, tanto a las empresas su modelo de negocio y a las organizaciones sus políticas, ¿no?, de apoyo a las MIPYMES. Por eso que nos parece que estos procesos, hoy por hoy, lo que es el desarrollo empresarial y en definitiva estos procesos que permitan a las empresas desarrollar o aumentar sus capacidades, cobraron como un rol central, digamos, o relevante en lo que son las políticas públicas, principalmente vinculadas al desarrollo de las MIPYMES, y por lo tanto, obviamente, con un foco siempre pensando en mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. Por eso mismo nos parecía interesante poner este foco en el panel, o sea, en esto de sumar experiencia, sumar evidencia y sumar, obviamente, aprendizajes y un montón de bagaje que hay de los panelistas y de los institutos y academia, que bueno, a partir de dos propuestas que vamos a presentar y que pues obviamente van a quedar disponibles, nos parece que van sobre los ejes que nos interesaba profundizar, que es, bueno, desarrollo de capacidades, mejoras de productividad, revisión de modelos de negocio, y bueno, esto es lo que son modelos de gestión de alto desempeño, como lo titula el trabajo de CLAE, que va a presentar ahora John. Primeramente vamos a tener la exposición de John Miles, que es doctor en competitividad empresarial, desarrollo económico y máster en administración y dirección de empresas, ingeniero industrial de formación. Es docente de grado, posgrado y capacitación ejecutiva en las áreas de dirección estratégica, dirección de operaciones, modelo de negocios, gestión de procesos y sistemas de gestión a nivel nacional e internacional. Es coordinador del programa de alta gerencia de ENAP, Oficina Nacional de Servicio Civil. Es socio director de Modum. Es investigador de la Cátedra de Gestión de Alto Desempeño en la Universidad CLAE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, sus principales áreas de investigación académica van dirigidas a la relación entre las prácticas de gestión y los resultados empresariales. Viene a presentar, entre otras, digamos, de las líneas de investigación que él viene desarrollando, un trabajo del año 2022 que se tituló Gestión Sistemática de Alto Desempeño y Resultados Empresariales, presentado en la Cátedra de Gestión de Alto Desempeño de la Universidad CLAE del año 2022, como decía.
Bueno, John, adelante. Muchas gracias por estar acá, gracias por invitarnos a compartir esto y gracias a ustedes por participar y espero que después por las preguntas que van a hacer. Bueno, les voy a comentar la investigación que vamos a mostrar hoy viene de un equipo de trabajo que venimos casi desde el año 2008 trabajando y tratando de responder el primer objetivo, es cómo aportamos nosotros a mejorar los resultados de las empresas, a la productividad de las empresas o las organizaciones en general. Ese ha sido el foco y, como decía recién Facundo, nosotros estamos pensando desde adentro de las empresas. Nuestro sujeto de análisis es la organización, la empresa, no la empresa agregada en el país. Entonces, y ahí hay una serie de hitos. Arrancamos analizando las empresas que se han postulado al Premio Nacional de Calidad, cuáles eran las características. Seguimos por viendo cómo se puede gestionar la innovación dentro de las empresas, un trabajo que hicimos con la Cámara de Industria y con el LAT. Seguimos investigando cómo mejorar la productividad de las empresas, no solo en Uruguay, sino hay algunos papers internacionales en un equipo de trabajo también en varios países de aquí de América Latina, en asociación también con algunos investigadores internacionales que les vamos a mostrar ahora de MIT, de Harvard, de Stanford. Estamos desarrollando una metodología para medir las prácticas de gestión en las organizaciones. Y bueno, y así llegamos hasta ahora. Era para mostrarles que en esto hay una acumulación. Este trabajo no es el resultado de un trabajo individual, sino una acumulación, tratando de ver cómo le aportamos a las empresas para que ellas mejoren su gestión y sus resultados. Y esto me fui para atrás, así que vamos para adelante. Entonces, ¿no tiene el santo antes? No. No tiene las animaciones, no importa. Bueno, una de las primeras cosas que nosotros nos preguntamos ya hacia el inicio de las investigaciones es cuáles son los factores que determinan la productividad de los resultados de las empresas. Todos sabemos que hay factores internos y factores externos. Factores externos, el tipo de cambio, las condiciones del sector económico de competitividad, las regulaciones, etcétera, factores externos y todos los factores internos. Y las primeras investigaciones coincidentes con varias internacionales, cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál de estos factores o cómo pesan estos factores en la mejora de los resultados de una empresa? No del país. ¿Cuánto pesan en la mejora de mi organización? Acá, datos de Uruguay, en ese libro nos daban que más o menos alrededor del 70% de la mejora de los resultados de la empresa depende de la empresa. Hay algunos que dependen del sector, del tipo de cambio de la economía, del crecimiento, de lo que pasa de la Argentina, más. Pero gran parte de eso, gran parte de la mejora de mis resultados y la productividad depende de las personas propias de la organización. Que a veces eso no le damos mucha importancia, a veces sale en la prensa y todo como parecería que la competitividad de las empresas, parecería que la productividad depende mucho más del entorno, de los factores afuera, que de lo que hace uno mismo. Ese es un primer elemento y gran parte de eso depende de cómo gestionan la empresa. Y ahí pasamos a la investigación que vamos a mostrar ahora, que hay evidencia empírica que muestran que existen algunas maneras de gestionar una empresa, algunas prácticas de gestión que conducen a mayores rentabilidad, mayor crecimiento, mayor satisfacción de los clientes y otros grupos de interés, mayor innovación, mayor supervivencia, mayor resultado que ustedes quieran hacerlo. Y eso es independiente del tipo de actividad, del sector, del tamaño de la empresa, del país donde está ubicada. O sea, hay prácticas de gestión, hay formas de gestión que son como una aspirina. Una aspirina uno lo toma y en general en un 99% le arregla el dolor de cabeza, independientemente de que sea grande, chico, uruguayo o austríaco, ¿no? Entonces, eso es una de las evidencias a nivel internacional. Y para aclarar qué son las prácticas de gestión,
¿A qué nos referimos? La práctica de gestión es como uno gestiona una organización y uno puede decir hay dos tipos. Una cosa son las específicas. Si yo soy un odontólogo o tengo que saber arreglar dientes, arreglar caries. Si fabrico zapatos, debo ser muy bueno en hacer el zapato, diseñar el zapato, construir, manejar el cuero, construir el zapato. Entonces, esas son específicas, a esas no nos vamos a referir, pero hay una serie de prácticas genéricas que hacen al negocio, hacen que esas prácticas específicas que tiene un empresario o una empresa se transformen en definitiva en un valor a un cliente y en un valor hacia la propia empresa que lo permite seguir funcionando. Y esas prácticas genéricas o básicas, que son las que permiten que las otras realmente entreguen su valor, son prácticas, por ejemplo, como esos. Saber analizar de forma sistemática el contexto, poder definir quiénes son mis clientes y cuál es la propuesta de valor, elaborar una estrategia, establecer objetivos y poder medirlos, tener indicadores de seguimiento, reconocer e incentivar el buen desempeño. Esas son prácticas que son independientes de el tipo de negocio o el tipo de sector donde estoy haciendo. Entonces, ¿qué hacemos con esa práctica? Desde hace unos años, unos investigadores con los cuales estábamos trabajando, Bloom, Sadun, Van Reenen, allá por el 2006, desarrollaron dos elementos. Una forma de medir la implementación de las prácticas. No si la práctica es buena o mala, si estoy de acuerdo con esta práctica, no, sino realmente si la estoy implementando de forma sistemática, rutinaria, ¿no? Integrada con el resto. Entonces, ese indicador. Y lo que lograron, no solo tener ese indicador, sino convencer a los institutos nacionales de estadística de varios países de que se midan esas prácticas en las empresas. ¿Qué se logra con eso? Que se deja de trabajar con muestras o con análisis de casos de empresas, como era hasta casi el momento, un caso, 10 casos, 500 casos, 1.200 casos, a pasar a trabajar con muestras representativas de países. Y hoy en día hay 18 países trabajando en esto, utilizando el mismo indicador, y uno de ellos es Uruguay. Nosotros logramos trabajar y hacer un trabajo de campo, convencer al Instituto Nacional de Estadística de incorporar en la encuesta anual de actividad económica un formulario específico para medir las prácticas de gestión, la implementación de la práctica de gestión. Y además de medir las mismas prácticas que se miden en todo el mundo, de manera de poder compararnos y saber cómo estamos nosotros con respecto a Colombia o a México o a Croacia, que son algunos de los que participan, incorporamos una serie de preguntas más específicas para empresas uruguayas. Hicimos esta encuesta y además lo que permite eso es, como la encuesta anual de actividad económica, no sé si alguno la conoce, pero no solo pregunta sobre este módulo que colocamos, sino que pregunta sobre aspectos económicos y financieros de las empresas. Lo que tenemos es la conexión entre las prácticas o la implementación de las prácticas y los aspectos económicos en una muestra representativa de empresas del Uruguay de los sectores analizados por la encuesta de actividad económica. ¿Cuál es la primera conclusión de esto? Que acá en el Uruguay, igual que el resto del mundo, ¿no? Pero existe una asociación positiva entre el nivel de aplicación sistemática de las prácticas de gestión genérica y los resultados de las empresas. Y eso es independiente del tamaño del sector, del lugar de donde está la empresa. Y para eso les vamos a mostrar algunos ejemplos. Acá son todos ejemplos de pequeñas empresas. Empresas menos de 19 empleados. Podría poner empresas grandes o empresas chicas, medianas, se da lo mismo, parecido. O sea, y este es el peor escenario, que acá es donde es más difícil la relación. Pero si ustedes ven, ese índice para medir la gestión va del 1 al 10, siendo 10 cuando las prácticas se aplican de manera sistemática, más prolija, con mediciones integradas al resto de las prácticas.
¿no? Entonces, ven, acá es el índice de gestión. A mayor índice de gestión, ustedes van a ver que cualquier resultado que coloquen aumenta. Por ejemplo, este es el ingreso operativo por persona para tratar de eliminar el tema de tamaño en pequeñas empresas. La EBITDA por persona. En resultados operativos por persona. O los salarios por persona. Es decir, que las empresas con mayor gestión pagan más. Las empresas con mayor gestión tienen mayores ingresos por persona, mayores ingresos en su operación. Pero no solo eso. También nos preguntamos, ¿y qué pasa con la satisfacción de los clientes? O la satisfacción de los empleados, o la satisfacción de los dueños. También. Satisfacción de propiedades, dueños, personal, clientes. En todos, si uno evalúa cómo ha avanzado la satisfacción de esta parte interesada en los últimos años, en todas aumenta con respecto al índice de gestión. También con lo que vamos a ver después de Katy, si uno dice qué tiene que ver la digitalización de una organización y el nivel de gestión. Las organizaciones, las que están, hay una relación entre las que están más digitalizadas y mayor nivel de gestión. Lo mismo podemos hacer con innovación. Después le vamos a dejar el trabajo y lo van a ver. Y estos no son saltos pequeños. La gestión no es que uno diga, bueno, aumento un poquito. Para dar 2 ejemplos, todo esto después lo tienen en el trabajo. Si uno dijera salarios por persona, comparando el grupo que tiene el tercio más bajo en gestión con el tercio más alto en gestión, ¿no? El tercio más alto tiene 52% mayores salarios por persona o tiene 113% mayores ingresos operativos. O sea, comparando el tercio más bajo con el tercio más alto, no el más bajo ni el más alto. ¿De acuerdo? Entonces, los saltos son importantes. Todo esto es además consistente con lo que sucede en otros lados, no en otros lados que estamos comparando. Hay algunos elementos que influyen en esto, que en la aplicación de las prácticas, y hoy veíamos algunas. Por ejemplo, el tamaño de la empresa. En empresas más grandes es más fácil o tan mejor gestionadas que en empresas más pequeñas. Mejor gestionadas en este sentido. La propiedad, si es privada, si es multinacional, si es pública, ¿no? Eso tiene una incidencia. En general, las empresas multinacionales o las que tienen varios propietarios tienen mejor gestión que la que tienen un solo propietario. También las características del CEO o del dueño o del que está a cargo de la empresa, la educación tanto de gerentes como de no gerentes. O sea, cuanto más capacitado esté todo el mundo, y el no gerente tiene mucha fuerza, cuanto más capacitados estén, más posibilidad de implementar mejor prácticas y en consecuencia mejores resultados. El tema de mercados competitivos. Hoy Leonardo Vega comentaba algo de los mercados competitivos. Cuanto mayor mercado competitivo, mejor se gestiona la empresa. Porque tiene que competir y para competir tengo que ser mejor que el otro. Entonces me tengo que gestionar mejor. Grado de digitalización también impacta en eso. A su vez, de esta investigación, uno puede saber, no todas las prácticas de gestión tienen un impacto directo en los resultados. Uno puede analizar, nosotros somos un modelo de las prácticas y cómo una impacta en la otra y la otra influye en la otra. Hay como una secuencia. Y en consecuencia, las prácticas que, por ejemplo, tienen que ver con la planificación, de por sí son muy importantes, pero no tienen un impacto directo en los resultados. O sea, yo por más que planifique, si no gestiono bien las personas, o no, tengo buenos procesos, no voy a tener buenos resultados. Y si planifico y tengo buena gestión de las personas, pero si no tengo información, no voy a poder gestionar bien los procesos. Entonces, hay una serie de relaciones, esto no tiene señalización, una serie de relaciones, que también ustedes la pueden ver en el trabajo, que son las que me llevan a resultados económicos y financieros. Ahora, la clave acá son 2 elementos. Hay 2 elementos que potencian muchísimo en Uruguay y en las pymes la acción
de todo el resto de la gestión. Dos elementos que potencian muchísimo. O sea, que si los sacamos, los resultados son casi hasta la mitad. Si los ponemos, potencian. Uno es cómo gestiono el ambiente laboral. Más allá de la persona en forma individual, cómo gestiono el ambiente de las personas. Donde hay sindicatos, sin duda, las relaciones laborales. Donde no hay sindicatos, no importa. El clima laboral. Y el segundo potenciador, pero muy fuerte, es cómo tengo los incentivos de las personas en base al desempeño. Eso es incentivos en base al desempeño y no solo económicos, pero sí económicos, ¿no? No solo económicos. Entonces, estas básicamente las relaciones. Yo no diría cómo aprovechamos todo esto, en definitiva, para mejorar los resultados de las empresas, que es lo que a nosotros nos interesa. El resto son datos. ¿Cómo mejoramos? Entonces, acá les pongo 3 elementos, y con esto terminamos, de cómo mejorar, cómo aprovechar. Lo primero, y gracias al apoyo de ANDE, hace unos años desarrollamos junto con ACDE, una plataforma para medir la gestión. Acá está, si ustedes quisieran entrar, acá está el link. ¿Cuál es uno de los problemas? El gran problema es que a veces, y eso pasa en todos los empresarios, en muchos empresarios, la gente piensa que gestiona mejor la empresa de lo que realmente lo hace. Esa es una. Y no se puede comparar con los otros. Esta plataforma permite medir la gestión de la empresa, cuál es el índice, pero además permite que yo me compare a partir de la muestra esta del INE, me compare con otras empresas de mi mismo sector, del mismo tamaño, o de todo el Uruguay si quisiera, y me da un resultado de dónde están, por ejemplo, la media en una determinada característica, la media de mi sector y dónde estoy yo. Y eso me permite decir, bueno, en esta área estoy peor que la media de mi sector. Uy, algo depende de mí, porque si todo mi sector está mejor que yo, acá hay un problema mío. O en este tema yo estoy mucho mejor que mi sector, en consecuencia estoy bien. ¿De acuerdo? Este es un primer instrumento que ya está funcionando, ya es de acceso libre y lo pueden tomar y ayuda a eso. El segundo elemento, que tiene que ver con algo de lo que vimos hoy, de los factores para implementar las prácticas de gestión, no alcanza con saberlas. No alcanza con conocer que si hago esto me va mejor, es como en la salud de uno. No alcanza con saber que si yo hago deporte 3 veces al día, 3 veces a la semana y como bien, voy a tener buena salud. No alcanza. El tema es hacerlo para lograr resultados. Entonces acá también un desarrollo que estamos en este momento es cómo ayudamos a las organizaciones, además a ver cuáles son los factores que apoyan a la intención de mejorar la empresa realmente. Y entonces hay varios elementos allí que son los que mejoran la intención o las ganas de implementar, porque después tengo que implementar. Hay factores que dependen de la propia organización y hay factores facilitadores que son más difíciles de modificar. Un factor facilitador, si estoy en un sector donde es más competitivo, ese es un factor facilitador. Yo no lo modifico, pero bueno, ahí intervendrían las políticas. Y por último, para tener un impacto relevante sobre las mejoras de la productividad y resultados de las pymes, no alcanza con la capacitación. Y esto está demostrado en varias investigaciones. Es fundamental el apoyo y el seguimiento, sobre todo hablando de pymes. El apoyo y el seguimiento en la implementación. No alcanza con tener gente formada, con tener directivos que conozcan, si no tienen un apoyo para poner en práctica esas prácticas de gestión, no lo van a hacer. Por último, esto también es interesante verlo con respecto a no solo importa para las organizaciones. Esto es una gráfica que muestra el PIB per cápita de los países y el índice de gestión. Y hay una correlación. Esto sale de toda la investigación internacional.
hay una correlación, muy estrecha entre el nivel de gestión de las empresas de un país, el promedio del nivel de gestión de las empresas de un país y de las organizaciones en general de un país y el PIB per cápita. O sea, que las empresas mejoren su gestión. No solo es bueno para las empresas, porque van a mejorar sus resultados, sino que es bueno para el país. Ahí no aparece el tema, pero Uruguay estamos ubicados, con la medición nuestra, estamos ubicados en la gráfica, y esta gente dice que el nivel de gestión explica hasta el 35% de las diferencias en el PIB per cápita entre los países. De esta muestra y de estos estudios, hay otro que no está explicado. Bien. Y por último traje ya que estamos en temas de investigación de empresas, un tweet que sacó Gary Hamel hace poco. No sé si se ubican a Gary Hamel, pero es uno de los autores modernos más importantes en gestión de empresas, ¿no? Entonces él dice pone que la innovación, una de las innovaciones más grandes que ha tenido la humanidad es la gestión. O sea, la capacidad de poner a un montón de gente a trabajar juntas en pos de un objetivo, ¿no? Y sin embargo, siendo una de las herramientas o tecnologías blandas más importantes de la historia, que es la que tiene más impacto en la productividad y que hoy en día, por lo que está pasando, necesita una reforma. Sin embargo, el presupuesto de investigación de Estados Unidos en práctica de gestión es nada, ¿no? Y esto lo podríamos también traer a Uruguay, cuando uno analiza las investigaciones financiadas, por ejemplo, por la ANI o algo así, ¿no? O sea, como que no le damos mucha importancia a la gestión siendo algo tan importante para que realmente desde adentro de las empresas puedan mejorar y lograr resultados. Bueno. Se ve. Bueno, muchas gracias, John. Bueno, varios temas ahí que surgieron súper interesantes, obviamente vinculados a esto del modelo de gestión, que un poco lo que vos traías son paquetes de prácticas, ¿no? Que estamos hablando de cuestiones de establecer objetivos, mejora continua de procesos, ¿no? Capacitación y gestión de desempeño. Muchas de las cosas que hacemos desde ANDE, que las sistematizamos obviamente un montón y que tenemos, bueno, obviamente los centros pymes en esto aliado, en la implementación y en el seguimiento, esto que traía John, que a veces es difícil que las empresas en esto saben lo que tienen que hacer, pero muchas veces les cuesta implementarlo y eso es algo muy, muy interesante. Y después la otra asociación positiva del grado de digitalización de las empresas y las prácticas, ¿no? Que vos traías, que me parece, bueno, viene a colación al tema que ahora Katy va a presentar. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente trabajo, que trata sobre lo que es el efecto de la digitalización, inteligencia artificial, Big Data, Industria 4.0 y trabajo de lo que fue en las pymes de Latinoamérica. Es un trabajo, bueno, que se utilizó una metodología para comparar entre 5 países, Argentina, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. Y una encuesta aplicada a unas 480 pymes, que, bueno, conformadas en los 96 por cada país, ¿no? Este es un trabajo que, bueno, también participó la Universidad Católica, en este caso Catherine Kraus, que es doctora en Economía, Dirección de Empresas de la Universidad de Deusto, España, licenciada en Dirección de Empresas de la Universidad Católica del Uruguay, es docente de alta dedicación del Centro Ítaca de Emprendimientos e Innovación y en el Departamento de Administración y Negocios, así como directora del Centro Practicum en la Universidad Católica de Uruguay. Forma parte del equipo de GES en Uruguay y del grupo de investigación a nivel latinoamericano sobre educación emprendedora, emprendedurismo, empresa familiar y pymes. Bueno, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y sus principales áreas de interés en la investigación académica son las actitudes emprendedoras de los estudiantes universitarios, la digitalización de pymes y género en emprendimientos. Así que bueno, adelante, Katherine. Muchas gracias. Perdón. Gracias, Facundo, por la presentación. Muchas gracias por la invitación de participar hoy de este seminario que estoy desde la mañana y realmente fue súper interesante todos los distintos expositores, qué es lo que dijeron y cada presentación se complementa con la otra. Justamente hablamos con Facundo que hay que felicitar a Andes por la idea que tuvo muy bien con la temática y los investigadores. En esta investigación que nos pidió hacer esta investigación la Fundación Konrad Adenauer, trabajó el Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, a su vez que el Departamento de Informática también de la universidad.
Acá los editores fueron el doctor Ignacio Bartesagui y Wilfred Weck de la Fundación Konrad Adenauer. De esta investigación se sacó un libro que ahí tienen la dirección, directamente lo pueden bajar, está disponible para todo el mundo. Y me gustó porque lo dijo Facundo, es lo que voy a decir ahora, sí, pero no importa, que son 5 equipos de investigación de 5 países, que distintos cómo participaron. ¿Por qué estudiar la digitalización de las pymes? Bueno, desde hoy, toda en la mañana, estuvimos viendo la importancia de la digitalización en las pymes, tal cual con lo que es la Big Data, inteligencia artificial y todos los procedimientos, las empresas tienen que actualizarse en la parte de digitalización. ¿Por qué? ¿En qué áreas impacta? Realmente en todas las áreas de la empresa. No es que la digitalización solamente esté vinculado a una área. Está en todas directamente relacionadas. ¿Y cómo afecta la parte de estrategia, modelo de negocios, el liderazgo, la estructura, la cultura organizacional? Está todo entrelazados cada uno de ellos. Entonces, no veo por qué se ve así. No importa, lo vemos igual. ¿Por qué enfocarse en las pymes? Porque el 99,5% de las empresas de la región son pymes, de las cuales 9 de cada 10 son microempresas, que es el seminario de hoy especialmente. Generan más del 60% del empleo formal, aunque contribuyen solo al 25% del PIB de Latinoamérica. Son motores de desarrollo productivo y contribuyen a la inclusión social. Esto es lo que yo me reía de Facundo, porque en el cual decimos que hicimos la entrevista, digamos, y el cuestionario a 480 personas de 5 países, 50 startups, un equipo de 37 investigadores fuimos los que trabajamos en esta investigación. Los sectores productivos que trabajamos es industrial, primario, comercial, servicios, y dividimos la investigación siempre en 2 zonas, la de mayor concentración económica y la de menor concentración económica de cada país. Cada uno definió cómo eran las concentraciones de los países. Los principales resultados se asemejan a este índice de desarrollo global de los países, en el cual mayor desarrollo tiene lo que es México y Uruguay. Con respecto a la infraestructura digital, solamente para tener una idea de números, la gran mayoría de los países tienen más celulares que personas, a no ser Ecuador y México, que los números son inferiores. Ahora vayamos a la capacitación y vamos con lo que decía Miles, la importancia de los equipos gerenciales, cómo tienen que ser. En el promedio de América Latina, 63% de los equipos gerenciales de las pymes tienen universidad completa y posgrado. El gran debe es en la parte de áreas de tecnología y digitalización, que solo llegamos al 15%. Con respecto al uso de las redes sociales, la gran mayoría utiliza Facebook, seguido de Instagram y LinkedIn. Acá ponemos, como es una investigación hecha en 5 países, hacemos algunas referencias a algunos países para comparar. En este caso tenemos Costa Rica, que vemos que es similar al comportamiento de toda América Latina. ¿Qué pasa con la estrategia y la madurez digital y las inversiones? El 57% de las empresas no tiene estrategia y tampoco tiene inversión directamente en la parte de digitalización. Esto me parece interesante y se los voy a comentar. Se puso distintos verbatines y en los cuales las empresas estaban de acuerdo con esto. Que la madurez digital es un factor súper competitivo que necesitan las empresas. Que eso se logra coordinando equipos de trabajo, que a su vez se tiene que tener una metodología para hacerlo. Hay que lograr fidelizar los clientes, tienen un costo, reconocen el costo. Las empresas a su vez toman la madurez digital como una prioridad y el factor condicionante son los recursos humanos. La inversión destinada a la automatización, este es el caso de Uruguay. Vemos que tal cual la zona 1 de mayor concentración es la que mayor dedica inversión a la automatización, y lo que acompaña la automatización y las inversiones son los procesos y los métodos de trabajo, que es lo que va a acompañar. El nivel de capacitación en la empresa. ¿Qué es lo que se ve? Que la gran mayoría realiza capacitación cuando tienen novedades digitales. Si no, no. Lo que me preocupaba, ¿no?, que hay equipos, y sobre todo en el interior, no reciben nunca ninguna capacitación en materia de digitalización, que eso es un punto a tener en cuenta. ¿Qué utilizan las pymes y las startups? La gran mayoría utiliza las web
y en menor cantidad las apps móviles. ¿Cómo se maneja la comunicación entre las personas? Utilizando los chats instantáneos dentro de la empresa, ¿no? Y los sistemas informáticos que más utilizan son los administrativos financieros, los de logística, abastecimiento, y solamente el 25% de ellos están entrelazados, que es cuando uno realmente saca mayor provecho a toda la información. Con respecto a los recursos tecnológicos, vimos que tal cual las pymes utilizan app móvil, muy poco y nada los blogs. Sí, mucho, como dijimos en la otra transparencia o presentación, el 68% utiliza las páginas web y el 18% las tiendas online. Y esto, lo mismo vuelvo a decir, con México se asemeja a los mismos resultados que América Latina. ¿Qué pasó en la pandemia? La pandemia, todos lo vivimos, y justo esta investigación se realizó durante la pandemia, o sea que vimos cuáles son los efectos. Afectó la digitalización, pero ¿en qué parte afectó especialmente? La vinculación con los clientes, porque si no salían a digitalizarse, morían. Quiero decir, no podían vender. Los procesos de trabajo en un 47% justamente acompañando esto. Con respecto al modelo de negocios no hubo grandes cambios, digo 27%, y los productos tampoco. Lo gran cambio fue con los clientes, que a su vez, tomando el tema del Uruguay, tenemos el mismo. ¿Qué es lo que cambió durante la pandemia? La vinculación con los clientes, eso fue el gran cambio que motivó. ¿Qué pasó con las startups? En este caso es distinto. Con las startups la vinculación con los clientes se modificó un 23%, pero mucho menor número que lo que eran las pymes. Los procesos de trabajo un 17%, los proveedores 15% y relaciones laborales un 13%. ¿Cuáles son los principales resultados de las startups en Latinoamérica? 84% de las personas tienen formación de posgrado. 58% de ellas están formados en la parte de tecnología y digitalización. 60% tiene procedimientos para lograr madurez digital. 64% de las empresas cuentan con inversiones en tecnología y automatización. Y el 60% del capital está en manos de género femenino, de las startups de Latinoamérica. Conclusiones y recomendaciones. Solo el 49% considera haber alcanzado al menos un buen grado de madurez digital, o sea, la mitad. Tienen un bajo nivel de desarrollo de recursos tecnológicos. El impulso de la transformación digital se origina en el modelo de negocio y la tecnología. 52% realizó inversiones en tecnología y automatización y el 27% de los gerentes tiene buena formación en competencias digitales. ¿Qué recomendaciones? Fomentar el desarrollo de herramientas de autodiagnóstico de madurez digital. Ampliar la infraestructura para la conectividad. Crear programas de capacitación. Profesionalizar el manejo de redes. Créditos destinados a la incorporación de mejoras en tecnología y programas de apoyo. Y me encantó leer esto y lo digo porque Andes lanzó el programa de modo digital. Y no me digan si modo digital no sigue tal cual todas las recomendaciones que saca la investigación, ¿verdad? Bueno, eso entre nosotros, entre paréntesis. Otra investigación, pues estuvimos hablando con Facundo, bueno, ¿qué hiciste y qué hicieron y qué pasó? Digamos, no te quedes solamente en la presentación del libro. Muy bien, Facundo. Con nosotros, con esa información. No, pero charlamos bien, nos gustó porque ahora nos vimos cara a cara, igual me pasó con varias personas, como con Gastón Carracedo, que siempre teníamos la comunicación vía Zoom. Entonces hoy fue todo un descubrimiento ver la gente y conocer, ¡ah, qué bien! Ahora soy yo. Ese comentario al margen. Bueno, estos factores que estuvimos viendo, vimos qué factores influyen la madurez digital en América Latina. No, allá. Se hizo una investigación con el equipo de investigadores de México, porque una de las buenas cosas que salió de estas investigaciones fue armar equipos con distintos países y ver las investigaciones. Entonces se hizo un análisis de un modelo, bueno, cómo el compromiso digital, la experiencia en madurez digital afectan la capacidad en entrenamiento de las capacidades digitales y el desarrollo de la empresa. Entonces, con esto se hicieron datos estadísticos, ecuaciones que Miles en ese caso domina, ¿verdad? La parte estadística. ¿Qué es lo que se encontró? Que las empresas que tienen madurez digital y tienen capacidad de entrenar sus capacidades
sí afecta directamente el desarrollo de la economía, de la empresa, el desarrollo de la empresa. O sea que es muy importante la parte de digitalización y la capacitación de su personal para justamente el desarrollo de la empresa. ¿Qué otros resultados tenemos acá de esta investigación? Los resultados no se pueden generalizar porque se hizo con determinados países de América Latina. A su vez, sí está bueno porque sirve tener una visión de lo que es las pymes en América Latina, pero ¿qué es lo que recomendamos? Hacer este estudio en otros países, en países industrializados, para ver cómo funciona y tener en cuenta que esta investigación se hizo durante la pandemia. Entonces, que sería interesante ver qué pasa fuera de la pandemia. Y muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Catherine Kraus, John Miles, por las presentaciones. Ahora tenemos unos 4 minutos para preguntas, consultas, reflexiones. Abrimos micrófono, que quiera consultar, participar. Buenísimo. Muchas gracias por las presentaciones. Súper interesante. Me surgen 2. Una, Catherine, para ti, del estudio con la Konrad Adenauer. Uno de lo que mostraste, claro, que coincidió justo con la pandemia, ¿no? Entonces vi como que la vinculación con los clientes fue lo que más cambió. ¿Hay evidencia de que eso se mantuvo en el tiempo? Un poco la vinculación fue puntual, fue en ese momento. Por eso decimos que sería interesante ver qué pasa ahora, porque sacamos la foto en ese momento y ahí tal cual las empresas o se vinculaban con sus clientes, cambiaban su forma de vender o morían. Por eso era que tan importante la parte de vinculación con los clientes, que es lo bueno que se vio tanto en Uruguay como en América Latina. Esa fue la constante del movimiento. Buenísimo, no, porque un poco el supuesto que teníamos nosotros también, estoy trabajando en el BID y apoyando a Anden en modo digital, fue esto que la pandemia era como que fue la venta mejor de la transformación digital, ¿no? Pero al final vemos que en la práctica no es tan así, o sea que al final requiere mucho más trabajo y ahí capaz voy y te hago una pregunta a ti, porque la gestión, o sea, poniéndonos en los zapatos de las MIPYME y de los gestores, los que toman la decisión, ahora pensando todavía en la transformación digital, puede estar claro a ese nivel, pero al final la implementación muchas veces pasa en el día a día por otro grupo. Entonces, como esta gestión de cambio, esta gestión muchas veces digitalización, tiene esta connotación de automatización, esta idea, la pérdida de empleo. No sé si tienes algo de compartir como de buenas prácticas, cómo hacer esta gestión de cambio a la interna de las empresas. A ver, no tengo una investigación para compartir y puedo contestar desde mi experiencia de más de 20 años y dedicado a la consultoría real de PYME. Sin duda, primero está el convencimiento del equipo de dirección, el dueño, el socio, el amigo, hablando de MIPYMES, y después está el llevarlo al resto de la gente. Hay que gestionar el cambio, pero por eso yo digo, mi experiencia es las pymes, hablando de pequeñas empresas, ya las medianas, las que tienen 60, 70 personas, es otra dimensión, pero empresas que tienen de 25 para abajo necesitan un apoyo externo para ayudarlos a conducir estos procesos. Si no, es muy difícil que lo hagan. Uno puede dar un curso de capacitación, vienen a un entrenamiento, etcétera, pero si no tienen a alguien que vaya una vez por semana y se junte con la gente y le diga, che, ¿y en qué andamos? ¿Cómo vamos a revisar el indicador que nos habíamos propuesto? Dejen durante una hora, vamos a pensar en cómo estamos digitalizando, dejen el cheque que tienen que entregar ahora o el lío con el cliente. Vamos a pensar juntos en esto. Sin eso, yo creo que no funciona. O sea, hay una investigación que nosotros demostramos ahí que que ya está estudiado esto en empresas, que la gestión se mantiene solamente si hay ese acompañamiento. Acá en Uruguay nosotros no tenemos investigación, sí lo que tenemos es una experiencia bastante larga y en bastantes sectores de apoyo, nada más. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. En realidad mi pregunta es más medio pregunta-reflexión, porque desde la mañana veníamos viendo un poco también cómo
como puertas adentro, de alguna manera las definiciones son tomadas por empresarios y empresarias que necesitan de motivaciones para innovar o para generar valor diferencial y desarrollar cambios en su modelo de negocios. Y claramente llegamos como a esta instancia donde ambas cosas y la introducción de la digitalización y cambios en los modelos de gestión transforman resultados o por lo menos provocan buenos cambios en las prácticas. Lo que me quedaba ahí es en la vinculación de las cosas. Es un poco más de pregunta ¿qué margen ven ustedes y sobre todo más de niveles de gestión y sostener los cambios en la acción de la política pública para generar y promover esos cambios a nivel de las empresas? Yo creo que hay dos elementos que hay que mostrar para generar un cambio, me parece a mí, algo ahí dentro de... Uno es convencer a los que están en una empresa y están disponiendo de su tiempo, de su plata y de su gente, que lo que van a hacer es dar resultados. Yo creo que eso es lo primero, es la primera pregunta también que uno recibe y que tiene que contestar cuando va a apoyar una empresa. Está bien, vos me decís que haga esto y da resultado, me va a aumentar la rentabilidad, me va a aumentar la facturación, eso, ¿no? Me va a aumentar la satisfacción del cliente y más plata y más crecimiento. Pero creo que un elemento es de comunicar a las organizaciones, buscar eventos y generar investigación, apoyar a generar investigación que demuestre que hacer las cosas bien da resultado en esta empresa, en particular en el Uruguay del 2023 y en empresas que están instaladas en Paysandú, o qué sé, por decir, da resultado. Y eso es de las primeras cosas que creo que hay que hacer. Y la otra es la que yo decía, es buscar mecanismos o fomentar mecanismos que apoyen a la implementación. O sea, el partido se gana jugándolo. Y para jugarlo hay que hacerle lugar dentro de todas las preocupaciones que tiene una empresa y competir. Tiene que mejorar esas cosas, tiene que innovar y a eso hay que apoyarlo. Pero... Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por las preguntas. Quédense ahí porque ya seguimos con el panel de cierre. Así que hacemos cambio acá de jugadores y seguimos. Gracias.